Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver cómo preparar el entorno de trabajo en AutoCAD para poder integrar correctamente el diseño de una malla de puesta a tierra con etapa. Durante el video estaremos trabajando con una malla de puesta a tierra previamente dibujada en AutoCAD, la cual dejaré disponible para descarga en la descripción. Antes de comenzar, es importante tener en cuenta que se debe tener previamente instalado ETAP en su versión 19 y activado, así como AutoCAD en una versión igual o superior a 2021. Y también es recomendable tener algunos conocimientos básicos de AutoCAD, así como estar familiarizado con su entorno de trabajo, comandos y conceptos generales. Además de esto, también contar con algunos conocimientos bases sobre sistemas de puesta a tierra, la normatividad aplicable, especialmente la IEEE 80. Iniciando con el tutorial, lo primero que debemos de hacer es ubicar nuestra ruta de instalación de etapa. Si se realizó la instalación sin hacer ninguna modificación al momento de la instalación, este generalmente se va a encontrar instalado en el disco C, la carpeta etap 1901. Ahí vamos a poder encontrar todos los archivos referentes a nuestro software etap. Estos lo utilizaremos más adelante. Una vez lo hayamos localizado, vamos a abrir un archivo en blanco en AutoCAD y vamos a digitar el comando cargar menú. Le damos enter. Si por alguna razón su versión de AutoCAD está en inglés, la serie de pasos a continuación es la misma, lo único que cambia es la forma en la que llama el comando, que en ese caso sería el comando en inglés. Vamos a darle entonces en esta nueva ventana en examinar y vamos a buscar nuestra ruta de instalación de etapa, que como ya la vimos anteriormente, la tenemos en el disco C, etap 1901, y una vez acá vamos a ir a la carpeta AutoCAD-GGS. Aquí vamos a filtrar por tipo de archivo .cubi y vamos a seleccionar el archivo etmenu 2006. Le damos en abrir, le damos en cargar y vemos que ya aparece en nuestros grupos de personalización. Le podemos dar cerrar. Una vez hayamos hecho esto, vamos a ir a uno de los enlaces que les dejo en la descripción para descargar el paquete de Visual Basic para AutoCAD. Acá solo debemos de ubicar nuestra versión de AutoCAD. En este caso, pues yo tengo la 2021 y descargamos este archivo, este instalador. Una vez lo descarguemos, le damos a aceptar y se nos va a abrir esta ventana. De aquí en adelante simplemente darle instalar y aceptar. Yo no procedo con la instalación ya que pues ya tengo el paquete instalado. Si al finalizar la instalación se les pide reiniciar, pues se procede con el reinicio del equipo, pero generalmente no lo hace. Una vez hayamos instalado este paquete, vamos entonces a este botón que nos va a abrir un menú desplegable y vamos a darle a la opción mostrar barra de menús. Acá vamos a ver el botón del plugin Etap Tools. Una vez tengamos esto, ya podemos ir a nuestro archivo de la malla de puesta a tierra y vamos a configurar la ruta de nuestro plugin. Esto con el fin de que quede funcionando siempre. Vamos a digitar entonces el comando QI y vamos a ir a esta primera opción que se llama QI Rapid. Le damos a Enter. Vamos al botón personalizaciones en todos los archivos, le damos al menú desplegable de todos los archivos de personalización y seleccionamos etmenu 2006.qix. Vamos a darle en esta flecha enseguida del botón ayuda, damos clic en el comando export ground y en la ventana de comando, específicamente en la sección macro, vamos a darle en este botón de los tres puntos y vamos a reemplazar esta sección de acá. Lo vamos a reemplazar con nuestra ruta de instalación, que en nuestro caso es C2 puntos, etap, espacio 1901 y nuevamente slash. Le damos a aceptar, le damos en aplicar para poder que se carguen nuevamente los archivos y en aceptar. Ya con esto pues nuestro plugin va a funcionar con total normalidad y no vamos a tener que hacer esto nunca más, pues ya queda todo configurado. Vamos a proceder entonces con exportar nuestro diseño geométrico de la malla hacia tab. Para esto simplemente vamos a darle en el plugin y exportar. Antes de esto quiero recalcar que es importante que el diseño geométrico de la malla de puesta a tierra se debe hacer con líneas o con polilíneas, ¿sí? Esto con el fin de que TAP lo pueda interpretar de la manera correcta y las varillas se van a representar por círculos, mientras que líneas y polilíneas van a representar nuestro conductor.
Entonces una vez tengamos esto ya podemos darle al export. Acá nos va a pedir que seleccionemos los elementos que componen nuestra malla, en este caso conductores y varillas. Le vamos a dar en OK y seleccionamos toda nuestra malla. Le damos Enter y seleccionamos las unidades de dibujo de AutoCAD sobre las cuales dibujamos, en este caso en metros. Acá podemos seleccionar el tipo de conductor y el tipo de varilla y le vamos a dar en OK. Acá esto es una alerta de que se va a sobreescribir un archivo que ya existe, pero si es primera vez que lo hacen no va a aparecer. Siempre se va a guardar bajo el mismo nombre, AutoCAD, perdón, etap-ggs. Vamos a ver que sí, nos dice que se exportó satisfactoriamente y vamos a ubicar nuestro archivo. Este archivo queda guardado en la misma carpeta o la misma ruta donde tengamos nuestro archivo de AutoCAD sobre el cual estamos trabajando. Una vez hecho esto, podemos ir a nuestro etap y configurar nuestro proyecto. Vamos a seleccionar un sistema de unidades de 60, nuestro caso de 60 Hz. Vamos a darle en OK. Y una vez se abra nuestro espacio de trabajo, vamos a darle en la opción de arriba Project, Standards, y vamos a cambiar nuestro sistema de unidades por métrico. Le damos en OK, OK, y vamos a poner nuestra malla. En este caso es este botón abajo a la derecha. La ponemos sobre nuestro espacio de trabajo. Le damos doble clic y vamos a seleccionar método de elementos finitos. Le damos OK y se nos va a abrir esta nueva ventana. Acá vamos a poder configurar en la pestaña View, vamos a poder configurar ciertos parámetros por defecto. En nuestro caso del conductor vamos a poder seleccionar nuestro calibre. Este está dado en milímetros cuadrados. Si dejamos las unidades del sistema en inglés, pues van a quedar en AWG o KC1000. Pero en este caso, pues si lo tenemos en métrico está en milímetros cuadrados. Seleccionaré uno de 70. También podemos poner costos por metro en dólares, ya que el reporte pues nos permite ver todo el costo total de esta malla. Le damos en OK, vamos a la sección de varillas y acá vamos a poder configurar la longitud de la varilla, así como su profundidad de enterramiento. En este caso, esto está dado en metros, porque vuelvo y aclaro, estamos trabajando en unidades métricas, de lo contrario estaría dado en pies. Y acá vamos a seleccionarle una longitud de la varilla de 3 metros. Le vamos a dar en OK. Una vez hecho esto, vamos a ir a nuestro archivo que exportamos y le vamos a dar clic derecho, editar en el bloc de notas. Acá vamos a tener que configurar y editar básicamente ciertos parámetros. Los que tienen etiqueta con C son nuestros conductores y los que tienen etiqueta de ROT o R pues son nuestras varillas. Acá vamos a tener que configurar la profundidad de enterramiento del cable y el diámetro de la varilla, ya que este diámetro de la varilla se exporta con el diámetro que tenga acá en AutoCAD. En este caso tiene 0.4 metros, es decir 40 centímetros, y pues ese no es el diámetro real de la varilla, entonces debemos de cambiarlo, ya que si lo importamos así en etap pues vamos a tener el problema de que las varillas pues van a estar con un diámetro incorrecto y los cables no van a estar unidos a las varillas directamente. Esto lo pueden ver acá precisamente, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a corregir al editar antes de venir e importarlo acá al etap. Para hacer este cambio, entonces vamos a darle en editar, vamos a ir a la opción de reemplazar y en este primer campo es buscar, el segundo es reemplazar, entonces vamos a buscar este parámetro Z1 igual, comillas, 0, cierra comillas, y lo vamos a reemplazar por la profundidad de enterramiento del cable que deseamos, pero dada en pies. En este caso queremos una profundidad de enterramiento de 0.5 metros, entonces ponemos su equivalente en pies acá, dentro de las comillas, y le damos reemplazar todo. Ahora hacemos lo mismo con Z2, vamos al primer campo, cambiamos por Z2 y en el segundo campo también reemplazamos por Z2 y le damos reemplazar todo. Por último, quedaría cambiar el diámetro de todas las varillas. Nuevamente lo ponemos acá. Este diámetro también está dado en
pies. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que nuestra varilla tiene un diámetro de 1.73 centímetros. Vamos a copiar el equivalente en pies y lo reemplazamos dentro de las comillas. Le damos reemplazar todo, cerramos y le damos archivo guardar. Una vez lo hayamos guardado, ya podemos ir al ETAP e importarlo. Quiero mostrarles que a pesar de que en la sección de parámetros por defecto de tab en varillas, así le ponga, así en este caso tenga un diámetro de 2 centímetros, él se importa es con el diámetro que tenga el archivo XML que le hayamos definido. Lo que sí modifica es la profundidad de enterramiento de la varilla y la longitud, y en el caso del conductor, el calibre. Entonces vamos a darle clic en esta sección en blanco de abajo, vamos a darle en este menú desplegable, importar XML, vamos a buscar nuestro archivo que exportamos con anterioridad, le damos en abrir y seleccionamos el archivo. Vemos que ya hemos corregido ese error que vimos anteriormente, ya nuestro cable está unido directamente a la varilla y podemos ver una vista 3D de nuestra malla. Si damos doble clic sobre uno de los conductores, podemos ver que todos los conductores, tendremos una lista de todos los conductores que componen nuestra malla y podemos ver que todos efectivamente tienen el calibre de 70 milímetros cuadrados que definimos anteriormente y que además están enterrados a 0.5 metros. ¿Sí? Si damos doble clic sobre las varillas, vamos a poder ver también una lista de todas las varillas que componen nuestra malla y su diámetro. Miren que en este caso efectivamente es 1.73 centímetros, a pesar de que por defecto teníamos 2 centímetros, él no toma esto, en el caso pues de importar un archivo. Si damos doble clic en la ventana derecha de la vista 3D, vamos a poder modificar nuestros parámetros del modelo biestratificado del terreno. Recordemos que estos parámetros del modelo provienen directamente de las mediciones en campo, por lo cual este análisis pues, va a representar condiciones reales de operación. Acá pues, podemos poner la resistividad en ohms metro de nuestro material de la superficial, ¿sí? En este caso si tenemos grava o roca triturada y el tamaño de esta capa, el grosor o profundidad que tenga esta capa, en este caso vamos a decirle que es de 0.2 metros, que tiene una resistividad de 2500, y acá vamos a ingresar los parámetros de nuestro modelo biestratificado. Se le da inicialmente la resistividad a esta primera capa, además del material que hayamos identificado sobre el cual está compuesto este terreno y la altura de esa primera capa. Y la capa inferior también vamos a poder ingresarle su resistividad al material y la profundidad, pues como es un modelo biestratificado, se asume de altura infinita esta segunda capa. Una vez configurado nuestro modelo biestratificado del terreno, vamos a la pestaña Home y vamos a ir al botón de estudio de la malla. Una vez estemos acá, podemos crear diferentes casos de estudio, así mismo como editarlos o eliminarlos en el caso pues que se requiera. En nuestro caso vamos a editar el que ya viene por defecto. Le podemos poner un nombre cualquiera, caso 1. Y acá vamos a poder seleccionar diferentes opciones. Entre ellas el peso promedio de la persona de 50 a 70 kilos según el IEEE 80, la temperatura ambiente de, de nuestro lugar y vamos a poder ingresar los parámetros de duración de la falla, así como los tiempos de despeje y la duración del choque eléctrico. Acá podemos ingresar todos estos valores ya obtenidos previamente del estudio de cortocircuito, así también como el factor de división de corriente en una medida porcentual y la corriente simétrica de falla a tierra, así como la relación XR de nuestro sistema. Una vez configurado esto, vamos a darle en el botón de cálculo de malla. Le damos un nombre a este reporte de salida, puede ser caso 1, caso 1.1, le damos enter y se realiza el cálculo. Este cálculo puede ser demorado dependiendo de las dimensiones de nuestra malla, así como los parámetros que le ingresemos. Acá vamos a poder ver un resumen de alertas en el cual nos da
la tensión tolerable de toque y la tensión tolerable de paso y la máxima calculada. En nuestro caso vemos que tenemos una alerta en que excedemos los límites tolerables para la tensión de toque y nos da las coordenadas sobre cuál es ese punto donde se está violando precisamente esa, ese límite tolerable. También podemos ver el potencial de tierra y la resistividad, la resistencia. Le damos en cerrar, también podemos ver diferentes gráficas como la tensión de toque y la tensión de paso y una medida absoluta. Vamos a ver estas dos, le damos en OK y acá podemos ver un mapa en 3D que nos muestra cómo se están comportando el perfil de tensiones, en este caso de paso para nuestro caso de estudio. Acá lo mismo para las tensiones de toque y ver cómo en qué zonas deberíamos de agregar o hacer modificaciones en nuestra malla. Estas gráficas se pueden modificar, el estilo, podemos ir en la ventana de personalización con clic derecho, modificar la fuente, colores y realizar los cambios que queramos. Con esto listo también podemos ver un reporte total de nuestro caso de estudio, este primer caso de estudio. Podemos seleccionar la forma en que se exporta, sea en un Excel, formato de texto enriquecido, Word, PDF o el visualizador de TAP. Y podemos seleccionar si lo queremos completo el reporte o algunas cosas en específico. Le damos en OK. Vemos que se está generando el reporte y acá podemos visualizar todo nuestro reporte del sistema de puesta a tierra.